Al finalizar la clase vamos a ver también un poco el tema del proyecto final, de qué debe contener ese proyecto para que vayan trabajando. Como les dije en alguna clase, hay varios métodos de desinfección. Eh, Puede ser por rayos ultravioletas. Entonces se hace pasar el agua en capas delgadas por debajo de lámparas de rayos ultravioletas para que los microorganismos que están ahí eh, puedan ser removidos o eliminados. Entonces, para que la desinfección sea efectiva, el agua debe ser de muy baja turbiedad, lo cual limita su aplicación y adicionalmente no se obtiene una desinfección posterior. Entonces, este agua debe tener muy poca turbiedad porque si el agua es muy turbia, algunos organismos patógenos tienen por decirlo así, la habilidad de esconderse detrás de estos sedimentos y no es posible que se haga la remoción de estos organismos patógenos. Entonces, el agua, para hacer la desinfección por rayos ultravioletas, tiene que ser muy, muy clara. También existe la desinfección por medio del ozono. Esta es muy efectiva y de uso generalizado en Europa. Esta consiste en una elevación de voltaje que al producir chispas y entrar en contacto con el oxígeno produce el ozono, es decir, el O3. Recuerden que el oxígeno es O2 y el ozono es O3. Entonces, por medio de una elevación del voltaje se produce el ozono, que también es un desinfectante que puede eliminar muchos de los microorganismos patógenos que se encuentran en el agua. Y la desinfección por medio del cloro, que es bastante efectiva también y de uso generalizado en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, es más económico que la desinfección por ozono y por rayos ultravioletas, y se emplean dosis de cloro que normalmente están de 1 miligramo por litro a 2 miligramos por litro. Y se obtienen cantidades residuales de cloro de 0.5 miligramos por litro para prevenir la contaminación posterior en la red de distribución. Para que el cloro actúe efectivamente se debe dejar un tiempo de contacto de cloro con el agua de 15 a 20 minutos. Entonces, el cloro tiene una propiedad que no tiene ni el ozono ni la luz ultravioleta, y es que tiene un efecto residual, el cual me garantiza a mí que no se me va a contaminar el agua en la red de distribución. Entonces, hay una caseta de cloración donde pues hacemos todo este proceso. Esto está antes del tanque de almacenamiento. Miren que aquí está el tanque de almacenamiento y la cloración está antes. Una vista en planta. Entonces aquí hay una flauta de distribución. Esto es para lograr una mejor mezcla del cloro. Hay un vertedero. Aquí tengo como un tanque también, un tanquecito de contacto donde me va a garantizar que ese tiempo de contacto que dije anteriormente, que estaba entre 15 y 20 minutos, se cumpla. Este tiempo de contacto es importante para que se haga una mezcla completa del cloro con el agua. El cloro tiene varias presentaciones también. Hay cloro gaseoso en solución acuosa. Este viene en cilindros. Y se requiere agua a presión, o sea, se utiliza una bomba pequeña para que pueda pasar de gaseoso a mezclarse con una solución acuosa. Este tema del cloro gaseoso es de bastante complejidad y peligroso en el manejo, ya que esto es un material inflamable ya corrosivo. Ya en acueductos grandes se utiliza este método de cloro gaseoso. Hay otra aplicación directa del cloro gaseoso. Se usa en instalaciones pequeñas
pero se requiere cierta infraestructura y hay que darle una capacitación al personal que vaya a operarlo. Hay también otros tipos de cloro sólido y líquido que se usan en pequeñas poblaciones, ya que es más fácil su manejo y también es fácil la obtención de manera comercial, porque a veces el cloro gaseoso que viene en cilindro requiere unos protocolos para su transporte, el cual a veces hace difícil su adquisición en zonas rurales. Hay un tipo de cloro que es, bueno, este es un desinfectante que se llama hipoclorito de calcio. Este viene en forma granular, en polvo o en tabletas. Su aplicación se puede hacer de manera directa o mediante la preparación previa de una solución acuosa. El hipoclorito de sodio viene en forma líquida y viene de varias concentraciones. Hay una, por ejemplo, el penclorito, que viene en 130 gramos por litro. Aquí podemos ver en esta imagen cómo es un esquema de aplicación de cloro gaseoso. Este es el cilindro, un manómetro, un filtro, hay unas válvulas reductoras de presión y entra aquí al agua con una profundidad de un canal de 1.5 metros. Nos dicen que el cloro es un elemento muy corrosivo y por lo tanto se deben tener precauciones en su manejo. Adicionalmente, los equipos empleados deben ser de materiales resistentes a la corrosión. Los hipocloritos líquidos son dosificados mediante el empleo de hipocloradores, los cuales son bombas de desplazamiento positivo de diafragma pistón, como la indicada en la figura 7.1, ya la vimos anteriormente, con elementos resistentes a la corrosión del cloro. Y aquí hay un ejemplo que ustedes lo pueden ver y es muy sencillo. Vamos a pasar al tema de los tanques los tanques reguladores. Entonces, yo anteriormente le había dicho que el consumo de agua en una población no es constante durante todo el día, sino que tiene unas variaciones a lo largo de todo el día, dependiendo de la hora en la que nos encontremos. Nosotros cuando calculamos el caudal máximo horario, decimos, es como si fuera un promedio y un caudal teóricamente constante. Sin embargo, es necesaria la construcción de un tanque regulador que amortigüe las demandas horarias, es decir, que en las horas de menor consumo este tanque se esté llenando y en las horas de mayor consumo el tanque esté suministrando agua. Entonces, la función del tanque regulador es compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día. Otra de las funciones es tener una reserva de agua para atender los casos de incendio. También disponer de un volumen adicional para casos de emergencia, accidentes, reparaciones o cortes de energía eléctrica, cuando haya un sistema de bombeo. Entonces, si acá es muy probable que haya un corte de energía, entonces yo tengo un tanque que me puede suplir en caso de que me suceda ese inconveniente, tener un volumen adicional para poder continuar con el suministro de agua. Otra de las funciones es dar una presión adecuada a la red de distribución en la población. Entonces, como ese tanque está a una cota definida, entonces las presiones van a ser controladas por la altura de ese tanque. Entonces, no voy a tener una variación muy grande de presiones en la red de distribución. Entonces, estos tanques pueden ser superficiales. Miren que aquí vemos un esquema, una bocatoma, desarenador, llevamos a la cloración y aquí está el tanque de almacenamiento de superficial
y de aquí suministramos el agua a la población. Entonces aquí miren que hay unas presiones mínimas que me son suministradas o por la altura que tiene, la altura topográfica que tiene este tanque. Entonces, como esto está en una parte alta, no necesito elevarlo, sino que lo puedo dejar superficial. Entonces, miren que yo puedo suministrar agua a la población por medio de este tanque, aprovechando la altura topográfica. Hay tanques también, o sea, todo depende de la topografía. Si no tengo un lugar alto que me permita dar agua con las presiones adecuadas, entonces me toca hacer un tanque elevado. Estos tanques elevados, pues vienen, puede ser, si tengo una parte alta en otra, pueden venir por gravedad o por bombeo. Entonces, si vienen por bombeo, miren que aquí hay unos accesorios que me permiten el manejo de mi caudal. Entonces, por aquí sube hacia el tanque elevado, por aquí es la tubería de bajada, va hacia la red de distribución y tengo un conjunto de válvulas que me permiten, miren que aquí va al desagüe, entonces yo podría cerrar esta válvula. Profe, disculpe, la pantalla que yo estoy viendo es del ejemplo, está congelado ahí. Un momentico, un momentico. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces les decía, les daba las funciones del tanque regulador. Regálame un momentico, ya continuamos acá, un momentico. Bueno, entonces les decía las funciones que cumple el tanque regulador en nuestro sistema de acueducto. Y les decía que el tanque, mire, aquí podemos ver el tanque superficial, el cual me permite suministrar agua a la red de distribución con unas presiones casi que constantes, porque solamente solamente dependen de la altura topográfica de mi tanque. Hay veces que necesito que por mis características topográficas de la zona no tengo una parte alta y necesito hacer un tanque elevado. Entonces estos tanques elevados tienen una cantidad de accesorios que me permiten el manejo de entrada y salida de mi tanque elevado. Entonces aquí hay un desagüe que me permite, yo cerrando estas válvulas, permite el lavado y mandar el agua a el desagüe. Hay otras válvulas que me permiten cerrar o abrir y llevarlo a la red de distribución. Miren, aquí puedo ya ver algo más completo. Entonces tengo una bocatoma, tengo el desarenador, tengo las bombas, tanque de succión. Miren que tengo el tanque elevado y puedo mandarlo a la red de distribución con unas presiones mínimas que son las que me dice la resolución 0330 que debo garantizar en la red de distribución. Hay unos tanques de compensación. Miren que hay un tanque aquí de distribución y acá hay un tanque de compensación y en la mitad está la población que yo voy a abastecer.
Entonces, este tanque de distribución, cuando el consumo es igual al suministro, o sea, cuando yo lo que yo estoy consumiendo en la población es igual al suministro que estoy dando con el tanque, entonces estos dos tanques están trabajando. Si el consumo es menor que, si no hay consumo, entonces este agua que va del tanque de distribución podría pasar al tanque de compensación y este se estaría llenando. Si mi consumo es mayor que el suministro, entonces este tanque de compensación se encontraría también suministrando agua. Entonces este tanque lo que hace es compensarme esas variaciones horarias que presenta el consumo. Aquí podemos ver en planta y en un perfil cuáles son los accesorios de un tanque superficial. Entonces, esto aquí me dicen que viene de la cloración. Miren que hay una derivación que podría yo utilizar en caso de que yo tenga que hacerle mantenimiento a este tanque. Entonces va directo hacia la red de distribución. O sea, si yo cierro esta válvula que tengo aquí, la válvula número 1, y cierro la válvula, bueno, y tengo el tanque vacío, o cierro la válvula número 3, yo podría fácilmente llevar el flujo por este paso directo hacia la red de distribución. Si entra al tanque, entonces tengo otros accesorios. Tengo una coladera que es con el fin de retener unos objetos grandes sólidos, y tengo un rebose. Miren que acá lo puedo ver. Coladera y rebose. El rebose, miren que puede pasar, si se me llena el tanque, entonces puede pasar de aquí, por aquí, hacia el desagüe. Miren que acá se puede ver. Va directo al desagüe, pero no le pongo válvula. ¿Por qué no le pongo válvula? Porque yo a veces no estoy pendiente de que mi tanque, o de pronto este tanque queda en una zona alejada, entonces yo no puedo estar pendiente si el tanque se llena, se rebosa. Entonces aquí no puedo dejarle válvula porque si la dejo cerrada, no va a funcionar este rebose. Bien. Y el lavado queda en la parte más baja del tanque y también está unido, sí le dejo una válvula porque yo puedo controlar las veces que quiero lavar el tanque. Entonces le dejo una válvula aquí y la dejo comunicada también hacia el desagüe. Entonces, está claro ese tema acá de cuáles son los accesorios y para qué son. Miren que tengo rebose. En caso de que se me llene el tanque por cualquier motivo, de pronto no estuve pendiente del pozo profundo, entonces se me llenó el tanque y debo dejarle un accesorio tal que pueda el agua pasar por aquí y pasar al desagüe. La coladera, que es con el fin de que se retengan algunos sólidos que puedan estar presentes, y el lavado, esto ya sí lo puedo controlar, y yo puedo decir que, bueno, según la norma también debo lavar los tanques cada 6 meses, entonces yo le aviso a la comunidad, miren, vamos a hacer un mantenimiento este fin de semana, y puedo controlar estas válvulas de tal manera que el agua de lavado salga directamente al desagüe. Acá podemos ver un tanque también, pero este tanque tiene 2 compartimientos, ¿sí? Esto es muy importante para no dejar sin suministro a la población en caso de que tenga que hacer ese mantenimiento o ese lavado. Entonces miren que aquí viene de la cloración y dejo 2 entradas. Y tengo 2 válvulas, 1 y 2, para poder controlar estas 2 entradas. Tengo también el mismo paso directo. Si yo cierro la válvula 1 y la válvula 2 y dejo las 7 abiertas, entonces podría pasar directamente hacia la red de distribución. También tengo 2 reboses, uno a cada lado. Tengo 2 rejillas para evitar el paso de sólido, una en cada lado, y un conjunto de válvulas. Esta sería la que sale hacia la red, y todas están conectadas hacia el desagüe también en caso del lavado. Estas, las que están aquí, las 5 y las 6, son para lavado, y las 3 y las 6 son las que van hacia la red de distribución. El tanque elevado, hay varios tipos también. Yo podría utilizar la misma tubería para entrada y salida. No es lo conveniente, ¿sí?
Entonces, yo aquí lo que requiero es una presión adicional para vencer esta altura. Y cuando hay consumo, entonces también se utiliza la tubería como una tubería de bajada. Miren que también tengo una tubería al desagüe en caso de requerir un lavado y otra a la red de distribución. Acá sí hay dos tuberías, una tubería de entrada y una tubería de salida, y también su tubería de salida en caso de lavado o de mantenimiento, tubería a la red de distribución y la tubería que viene del tanque de succión. Aquí podemos ver una curva de distribución horaria del consumo de la población. Miren este comportamiento. En el eje X podemos ver la hora del día y en el eje Y es el caudal medio diario. Entonces, miren que desde las 12 de la noche, por ahí hasta las 4:30, casi 5, el consumo es muy bajo. Después, de 5 en adelante, aumenta hasta por allá hasta las 7. Después comienza a disminuir nuevamente hasta las 11 más o menos, hasta las 10:30. Después otra vez empieza a subir, baja, sube. Entonces estos tres picos que se ven aquí corresponden a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche más o menos. Entonces es porque la población tiene unas características muy específicas, cada población tiene una característica de cómo es su consumo durante el día. Entonces aquí se puede decir que la gente sale a trabajar a las 7 de la mañana, están regresando nuevamente a las 12 del día y en la noche otra vez porque se ve unos consumos mayores durante esas horas del día. Esto me corresponde a mí y me da unas curvas que se llama método de la curva integral y tiene varias características también. Entonces, la curva integral, esto se llama curva integral de consumo, es siempre ascendente. Recuerden que cuando hacemos una curva integral siempre vamos sumando, por lo que esto va a ser de esta manera. La ordenada en cualquier punto de esta curva representa el consumo total hasta ese momento. Y la pendiente en cualquier punto representa el consumo instantáneo. Una vez determinada esta curva integral, ahorita vamos a ver cómo se hace, se debe establecer la curva del suministro, la cual depende del tipo de tanque que se tenga. Si es un tanque alimentado por gravedad o por bombeo, depende de cómo se ha alimentado mi tanque, vamos a tener esa curva de consumo. Una de las características de la curva integral del suministro es que tiene pendiente uniforme, es decir, que el suministro es constante entre intervalos de tiempo característicos. Acá podemos ver cómo sería estas dos curvas. Aquí presenta la curva de consumo, que es la que está con mayor intensidad, y la curva de suministro, que es esta que está punteada aquí. Este sería un suministro por gravedad. Miren que es como si fuera una línea recta de pendiente constante, es decir, que siempre se está suministrando agua, y la curva de consumo sí tiene unas variaciones horarias. Aquí puedo ver una curva integral de un tanque elevado y un tanque de succión. Esto lo que me quiere decir es, también puedo ver la curva de consumo en negrilla, o sea, más intensa el color, y la curva de suministro. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Dígame. Pues si le permite el acceso a Alexandra, que le está pidiendo acceso hace un ratico ya. Bueno, ahora porque es que me toca suspender un momentico. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el dimensionamiento de los tanques. Den un momentico para ver si acá está el ejemplo y lo miramos.
Cuando yo hago un dimensionamiento de los tanques superficiales, entonces a mayor profundidad, mayor será el costo de los muros perimetrales y menor será el costo de las placas de fondo y de cubierta. Entonces hay una fórmula para yo calcular la profundidad y es haciendo el volumen en cientos de metros cúbicos sobre 3 más una constante en función de la capacidad. Entonces, ¿cuál es esa constante? Entonces, si yo tengo un volumen menor a 300 metros cúbicos, mi K va a ser igual a 2. Si está entre 4 y 6, el K va a ser 1.8, es decir, entre 400 y 600 metros cúbicos, el K va a ser igual a 1.8. Si está entre 7 y 9, va a ser igual a 1.5 y así hasta, si es mayor de 1700 metros cúbicos, es de 0.7. Vamos a ver, antes del ejemplo, vamos a ver algo acá. ¿Y cuál es lo que me dice la resolución 0330 con respecto a los tanques de almacenamiento? Entonces, durante la ejecución de los diseños de todos los tanques de almacenamiento, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Los tanques deben funcionar hidráulicamente con esquema de mezcla tipo FIFO, es decir, ¿qué es FIFO? Lo primero que entra es lo primero que sale, es como si fuera un flujo pistón. Entonces, si es necesario, se deben instalar paredes deflectoras u otros tipos de elementos que garanticen la circulación del agua en su interior y eviten zonas muertas. Las esquinas de los tanques deben proyectarse achaflanadas, no deben ser en ángulos rectos, porque eso crea también unas zonas muertas. Todos los tanques deben contar con sistemas de renovación de aire. El cálculo del borde libre se debe realizar de acuerdo a las condiciones sísmicas del terreno y del oleaje interno que se puede producir en un evento sísmico. No sé si ustedes vieron uno de los últimos sismos que hubo en México, que nos mostraban en unos videos un tanque de almacenamiento de agua que se desbordaba en medio de ese sismo. Bueno, entonces nosotros debemos calcular cuál sería el oleaje en un evento de estos para poder dejar un borde libre adecuado. Sin embargo, como mínimo, se debe tener un borde libre de 30 centímetros, como mínimo, pero si el ingeniero, si nosotros como ingenieros estructurales observamos que ese oleaje puede ser mayor, entonces debemos hacerlo de una mayor dimensión el borde libre. Las ventanas o elementos de ventilación deben contar en todo momento con sistemas que impiden la entrada de sustancias contaminantes o de vectores. Se permite la recloración a la entrada de los tanques en aquellos casos que se requiera para garantizar que los niveles de cloro residual en toda la red permanezcan dentro de los rangos establecidos por la norma. Con el fin de alcanzar lo anterior es necesario monitorear constantemente las concentraciones de cloro a la salida del tanque. La tubería de salida de estos tanques debe ubicarse de tal manera que para niveles mínimos de operación no se generen vórtices ni entradas de aire a la red, ni se permita la resuspensión de sedimentos. Todos los tanques de almacenamiento deben contar con una pendiente en el fondo que facilite la evacuación de los lodos y las labores de limpieza. Generalmente se deja una pendiente del 2%. El terreno sobre el cual están construidos los tanques de almacenamiento debe contar con un sistema de drenaje. Todos los tanques deben contar con un sistema de alivio que tenga la capacidad de evacuar excesos. Esto es lo que les decía, que era la tubería de rebose. Este sistema debe dimensionarse con el fin de evacuar el caudal máximo diario para el horizonte de diseño. Cada uno de los módulos en los que esté dividido un tanque de almacenamiento debe contar al menos con una entrada para facilitar el ingreso de operarios. En los tanques que cuenten con un volumen mayor de 10.000 metros cúbicos, se debe disponer de un sistema de válvulas de cierre automático configurable para emergencias mediante operación automática, local y remota. Ya estos son tanques muy grandes, los cuales ya deben estar dotados de estos sistemas de telemetría que tienen unos sensores para poder hacer el manejo automático de las válvulas de cierre. Entonces, ¿cuántos son los tanques mínimos en un sistema de acueducto? Entonces dice la norma que todos los sistemas de suministro de agua potable deben contar con tanques de almacenamiento. Un momento.
El número de tanques para atender el volumen necesario de almacenamiento debe determinarse con base en un análisis técnico y económico de alternativas, de acuerdo con criterios de compensación, regulación y operación del sistema. En los casos en que se cuente con un tanque de almacenamiento de un solo módulo, la entrada a este debe estar provista de un bypass para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza sin afectar la continuidad del servicio. El volumen útil del tanque de almacenamiento. Entonces, según esto del volumen, ¿cuál debe ser el volumen del tanque? El volumen de diseño debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo. Entonces yo debo calcular con mi caudal, ¿cuál es este caudal? El caudal máximo diario. Y debo saber con ese caudal máximo diario cuál es el volumen total en el día y dividirlo entre 3, y ese debe ser mi volumen útil de almacenamiento. Y también debo compararlo con la capacidad de regulación que se debe estimar a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos, que es el que vamos a ver en el ejemplo. Hay un parágrafo en la resolución que me dicen que el volumen de almacenamiento determinado se debe incrementar para provisión de control de incendios estructurales en los siguientes porcentajes de acuerdo al nivel de riesgo establecido en los planes de gestión de riesgo y estrategia de respuesta de la localidad respectiva. Entonces, si es un riesgo alto, debo aumentarlo o darle un factor de seguridad de un 25%. Si es un riesgo medio, del 20%, y si es un riesgo bajo, de un 15%. Déjame un momentico, ¿eh? Bueno, vamos a mirar el ejemplo para que... Entonces, en el ejemplo me dicen que tengo un caudal máximo diario de 13 litros por segundo. Entonces, se estudiarán las siguientes alternativas. 1, el suministro por gravedad a un tanque superficial. Y 2, suministro por bombeo a un tanque elevado desde las 6 hasta las 10 horas y desde las 16 hasta las 20 horas. Entonces, esto es lo que me están diciendo. Esta curva de consumo, este porcentaje de consumo, lo saco de la curva de consumo que les mostré en la presentación. Entonces, por horas, ya yo tengo esta curva de consumo. Por esta curva de consumo, entonces, ¿esto cómo lo saco realmente? Yo debo tener mediciones diarias en mis tanques de suministro, en la población. Y con esto yo puedo sacar los consumos a lo largo del día. Si no los tengo, puedo tomar una curva de consumo que sea de una población que tenga similares características a la que yo voy a hacerle mi diseño. Entonces, puedo tomar como ejemplo una curva similar si no tengo esas mediciones. Entonces, aquí me está diciendo que desde las 12 de la noche hasta la 1 de la mañana, mi porcentaje de consumo con respecto al caudal medio diario es del 1%, es decir, muy bajo. Casi en la madrugada los consumos que se presentan son muy pocos, y además a veces estos consumos se refieren a
fugas que tengo en la red de distribución. Entonces aquí podemos ver, miren, desde las 0 horas hasta las 24 horas, en las horas de mayor consumo están de 6 a 7 de la mañana con el 9.5% del caudal medio diario. Después en la tarde tengo en el 5.5, de 11 a 12 de mediodía tengo 5.5%. Y en la noche, acá, de las 20 a las 21 horas, tengo de 19 a 20, de las 7 hasta las 8 tengo el 9%, que son los 3 picos que se veían en la presentación anterior. Acá, entonces miren cómo se hace la tabla esta. Esta va a ser en nuestro primer caso, suministro por gravedad o bombeo continuo de 24 horas. Entonces tengo el porcentaje de consumo en la columna número 2, en la columna número 1 tengo las horas. Entonces lo que voy a hacer es cómo se hace la curva integral. Entonces lo que hago es hacer una sumatoria aquí de esta columna 3 con la columna 2. Entonces 1 que tengo aquí más 1 da 2. Después sumo este 2 con este 1 y me da 3. 3 más 1, 4, 4 más 2, 6, 6 más 4, 10, 10 más 9.5, 19.5 y así sucesivamente hasta las 24 horas. Acá, entonces ahí ya con esa sumatoria que estoy haciendo de estos consumos, de estos porcentajes de consumo, me está dando la curva integral de consumo. Ahora, tengo que pasar hacia el suministro. ¿Cómo hago el suministro? Lo que hago es dividir lo que hago es dividir el 100% entre 24 horas. Entonces, cada hora yo voy a tener un porcentaje de 4.17 para que al final del día me dé el 100% del suministro. Como me están diciendo que el suministro es continuo, puedo hacer esto. Entonces, el suministro lo saco de esa manera. 100%, que es el que voy a tener al final del día entre las 24 horas que tiene el día. Entonces, esto me va a dar 4.17% cada hora. ¿Por qué me están diciendo que es un suministro por gravedad o por bombeo continuo? Es decir, todo el día. Después hago lo mismo que hice con la sumatoria de los consumos. Entonces, 4.17 más 4.17 da 8.33, más 4.17 da 12.5, más 4.17 da 16 y así sucesivamente hasta que llegue a las 24 horas. La siguiente columna es la columna número 6 y es la diferencia entre la sumatoria de los suministros menos la sumatoria de los consumos. Entonces voy restando 4.17 menos 1 me da 3.17, 8.33 se lo voy restando y así de esta forma. En el libro se puede observar que cada columna van explicando cómo se hace. Entonces en el libro me dicen que esa columna número 6 es la diferencia entre la columna 4, es decir, esta de los porcentajes menos la columna 2. Entonces voy restando 4.17 menos 1, 3.17. 4.17 menos 1, 3.17. Voy bajando 4.17 menos 9.5 me da menos 5.33. No importa que me dé negativo, así los voy dejando. Ahora, la columna 7 es la diferencia entre la columna número 6 y voy restando también. Entre la columna número 5 y la columna número 3, perdón. 4.17 menos 1 da 3.17. 8.33 menos 2 me da 6.33 y así también sucesivamente. Después
ya en esta columna número 7, pero un momentico, voy a ubicar en esta columna número 7, voy a ubicar este 3.17 que tuve aquí, lo voy a poner aquí y voy a ir haciendo la siguiente operación, que va a ser el déficit acumulado. Entonces voy acumulando estos valores, 3.17 más 3.17, después voy sumando este 6.33 con el 3.17, que me da 9.5, 9.5 más 3.17 da 12.67, y así sucesivamente voy bajando hasta llegar a las 24 horas. Luego voy a ubicar el número, que aquí no se ve, un momentico. Ok, aquí está. Donde tenga el mayor déficit, es decir, el número menor en esta columna 7. ¿Cuál es mi número menor en la columna 7? Miren, vamos bajando. Hasta aquí va siendo el número 3. Va siendo el menor. Pero si yo sigo bajando en esta columna 7, miren que ya tengo unos números negativos. Entonces, aquí ya va. Entonces, miren que el menor número que tengo en toda esta columna es menos 8. Donde yo consiga ese número menor, voy a colocar 0 en la columna siguiente. ¿Sí? Y donde está el número mayor, después voy a ver qué número me da aquí. Y eso me va a dar el porcentaje de volumen que voy a tener para este tanque que está suministrado por gravedad. Como yo tengo el menos 8 aquí, ¿cierto? Entonces voy a colocar el 0 al lado de esta misma fila. Menos 8, y voy a colocar el 0 aquí. Ahora, la columna 8, entonces supongo que este volumen es igual a 0 para el punto de mayor déficit. Este menos 8 lo que me está dando es el mayor déficit que tengo durante el día. ¿Ok? Entonces, de aquí hacia arriba, lo que hago es restar 0 menos la columna número 6. Entonces, 0 menos 4.33 me da 4.33, menos 4.83 me da 9.7, menos 0.83 me da 10, y así voy subiendo hacia acá. Y miren que el mayor me da exactamente en este punto donde el déficit es menor, o sea, donde me da el volumen total del tanque. Y hacia abajo lo que hago es sumar 0 más 2.17, me da 2.17, 2.17 más 2.67 me da 4.83, 4.83 más 3.17 me da 8. Entonces, este ejemplo está bastante explicado en el libro, pueden verlo, y también les voy a mandar un video donde se muestra una explicación más amplia. Miren que aquí está la curva de consumo, y es lo que les decía, que se presenta en unas horas específicas los picos. Acá podemos ver ya completa la tabla, porque ya estaba dividida. Entonces, miren, hicimos estas 8 columnas. Entonces, miren que acá en la columna 7, ubicamos el número menor, es decir, menos 8, y colocamos el 0 al lado. Y de aquí subimos con la fórmula que les dije, que era 0 menos 4.33, es decir, la columna 8 menos la columna 6. Y así vamos subiendo hasta llegar a la hora 0. Y de aquí hacia abajo, lo que hacemos es sumar la columna 8 con la columna 6. 0 más 2.17 me da 2.17. 2.17 más 2.67 me da 4.83. 4.83 más 3.17 da 8. Y más o menos este sería el esquema. Tengo de mi planta de tratamiento, viene el suministro por gravedad, y estoy distribuyendo inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el consumo aquí? Lo que va
hacia la red de distribución. ¿Y cuál es el suministro? Lo que me suministra realmente la planta de tratamiento. Entonces, aquí el suministro sería continuo porque viene por gravedad durante todo el día y el suministro es continuo porque viene por gravedad y el consumo depende de las necesidades de mi población. Entonces está enmarcado de acuerdo a lo que requiera la población en todo el día, es decir, sobre la curva de consumo. Ese ejemplo se puede graficar de esta manera. Miren que tengo la curva de consumo y tengo un suministro constante durante todo el día. Entonces miren que aquí me está dando cuál es el punto ese donde me daba 8, menos 8 me está representando el punto donde el tanque está vacío. Miren que aquí me dio menos 8, entonces ahí ese es el punto donde el déficit de agua es máximo y es donde el tanque está vacío. Y acá me dio donde el tanque está lleno, es aquí en este punto, es decir, el 15%. Miren que está acá el 15% y el consumo está por debajo del suministro. El suministro de esta línea que está aquí, es el suministro y esta línea negra es el consumo. Entonces, aquí el consumo está por debajo del suministro un 15%, es decir, que el tanque está lleno. Y acá en el punto este, que es el máximo déficit, el consumo está por encima del suministro. Miren, y es del 8%. Entonces, si yo sumo 8% más el 15%, me está dando cuál es el volumen total del tanque, que va a ser el 23%. Ahora, hay otros casos, por ejemplo donde necesito saber cuál es el volumen de este tanque de succión. Entonces, miren que aquí ya cambia la situación. El suministro está por gravedad, pero el consumo en mi tanque de succión está condicionado por un bombeo. Entonces, miren, y de este bombeo paso a un tanque elevado y del tanque elevado a la red de distribución. Entonces, si ya ustedes miran cómo calcularía el tanque elevado, ya el suministro al tanque elevado sería por bombeo y el consumo está dado también por la curva de consumo. Entonces, ahí tengo varios ejemplos. Si yo miro en esta gráfica, la línea gruesa sería el bombeo, es decir, que ya no tengo un suministro constante como lo tenía por gravedad, sino que me dicen que van a bombear de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Está representada por esta pendiente aquí. Y de las 16 hasta las 20, que está representada por esta pendiente de acá. Estos dos aquí no están bombeando y aquí tampoco están bombeando. Y la curva de consumo está dada por esta curva que se ve aquí. Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ya no voy a dividir el 100% entre 24, sino que miren, tengo que solamente dividirlo entre el número de horas que voy a bombear. ¿Qué son? ¿Cuántas horas? 8 horas. Si yo divido 100 entre 8, me va a dar 12.5. Entonces, ese 12.5 es que está representado de esta manera en cada uno de las horas que estoy bombeando. En las que no bombeo, solamente voy a dejar 0. El resto de los cálculos son iguales. Entonces, miren que aquí en la última columna busco cuál es el menor. Pues me está dando que es menos 16.5. Aquí coloco el 0 y también empiezo 0 menos 2.5 me da 2.5, 2.5 menos 3 me da 5.5, 5.5 menos 5 me da 10.5 hacia arriba. Y hacia abajo 0 más 9.5 me da 9.5, 9.5 más 9 me da 18.5 y así voy bajando. Entonces los puntos donde me dio el máximo y el mínimo me están representando el porcentaje del volumen del caudal medio diario que necesito para este almacenamiento. En el primer punto donde nos dijimos que era el 23%, lo que hacemos es coger el caudal de consumo diario y multiplicarlo por ese porcentaje y me da el volumen requerido para ese tanque.
Entonces, si yo comparo este almacenamiento que me están dando acá con el 1/3 del caudal máximo diario que les dije que nos dice la norma, entonces debo escoger cuál es el mayor. No sé cómo vamos, digan algo. Este ejemplo tienen que mirarlo ustedes en el libro para que puedan entenderlo de mejor manera, porque la verdad es bastante complejo explicarlo por acá. Entonces, no sé, díganme algo, cómo van, si entendieron algo, o si no, o si damos nuevamente otro ejemplo. A ver. Sí, profe, otro ejemplo, por favor. Les voy a mostrar algo para que, como todo lo que hemos dado, lo podemos hacer en Excel. Entonces, les voy a mostrar en Excel algo que yo he hecho también para facilitar esto. Ya les digo. Ya estoy acá abriendo el archivo. Bueno, entonces, miren, acá tengo una hoja de cálculo. Acá tengo una hoja de cálculo, miren, que es el mismo caso que tenía ya. En la cual, miren, tengo por horas, pero en este caso, como es, por ejemplo, este es para el municipio de San Pues, me dicen que voy a bombear 20 horas, entonces hago lo mismo que hice allá en el ejemplo. Entonces, todo esto ya está tabulado de la misma manera que está en el libro, tal cual. ¿Ok? Entonces, miren que tengo el consumo horario. Entonces, lo que hice fue, mira, aquí tengo las 20 horas de bombeo. Solamente tengo 4 horas que no estoy bombeando, y esto representado en, miren, representado en una gráfica sería esto. Tengo un bombeo de un pozo a un tanque, y de ese tanque hacia el tanque elevado también estoy bombeando. Entonces tengo dos bombeos diferentes que se cruzan en un punto, y aquí me da el mayor déficit y el mayor volumen, cuando está vacío y cuando está lleno. Entonces, son básicamente cuestión de poner un poquito de sentido común y ver cuál es mi suministro y cuál es mi consumo. Si yo tengo un tanque elevado, miren, en este caso de acá, por ejemplo, esta es la curva que me da. La curva azul es la curva de consumo y la curva roja es el bombeo. Entonces, si yo lo quiero hacer de manera gráfica, lo puedo hacer. Entonces, buscaría cuál es el mayor déficit, es decir, cuando el consumo está por encima del suministro, entonces ahí se me va a vaciar el tanque. Entonces ahí busco el punto y puedo medir. Inclusive, midiendo esos dos puntos, de mayor déficit y mayor consumo, puedo sumarlos y me da el volumen del tanque. ¿Ok? Entonces aquí miren, por ejemplo, en este punto de acá, miren que el cero está en el punto donde el déficit es mayor. Mira, aquí en esta columna debería tener el menor número, que es menos 100,
99.3. Aquí coloco mi cero y de aquí hacia acá, miren que la fórmula es este más este más este, y hacia arriba es este menos este, y así si tuviera más columnas hacia arriba tendría que hacer lo mismo. Y aquí lo estoy multiplicando por el factor de seguridad que les mencioné, dependiendo del riesgo que haya. Les voy a pedir el favor de que miren el ejemplo del libro para que puedan entender de mejor manera. Y la próxima clase lo miramos nuevamente, ¿ok? Quiero que lo miren y con calma en su casa y después lo vemos otra vez. La idea es que esto lo manejen bien y que tengan conocimiento de dónde salen las cosas. Entonces, les pido por favor que lo miren. ¿Quién me está preguntando acá? Gisela. Bueno, Gisela me dice si no fuera continuo, fue lo que les mostré, entonces hay que hacerlo de esta manera. Cuando no es continuo, es esto. Entonces me dicen, si bombeo de 6 de la mañana a 10, entonces sería esto más o menos. Y de 16 a las 20 horas también estoy bombeando, ¿sí? Entonces miren que aquí no es continuo el suministro, están bombeando por horas, ¿ok? Entonces básicamente es así. Necesito que lo miren en el libro primero y después en la próxima clase otra vez lo retomamos. Les voy a mandar el video donde también está explicado para que quede esto bien claro. Si es necesario, otra vez lo hacemos en la próxima clase, pero sí necesito que lo miren en el libro. ¿Ok? Entonces, vamos a... Sí, yo les mando las diapositivas. Vamos a hablar un poco del tema del proyecto. Entonces, les voy a mostrar algo como un ejemplo para que miren qué debe contener. Miren, por ejemplo, aquí hay un proyecto de Sampues. Entonces, lo primero que tenemos acá en esto es un diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico, si yo abro el documento, voy a mostrar muy rápidamente, porque hay algunos que tienen Sampues, entonces... Bueno, hay una introducción, obviamente. Hay unas generalidades. Miren que aquí en el municipio de Sampues, la ubicación geográfica, es importante contextualizar dónde estoy. Sampues, cuáles son las divisiones políticas de Sampues, cuál es el aspecto climático. Esto se consigue en internet. Cuáles son las precipitaciones. Esto aquí hay una cantidad de información general. Entonces, después que yo tengo esta información general, esto va a aplicar para todos los municipios. Hago, miren, la proyección de la población por los diferentes métodos, el cálculo de la demanda, cuál es el periodo de diseño, la dotación neta, la dotación bruta, el caudal medio diario, el caudal máximo diario, actual y futuro, caudal máximo diario. Miren, aquí hago un resumen de las demandas y caudales por componentes. Entonces, miren, desde el año 0 hasta el año 25, cuáles son mis caudal medio diario, máximo horario, máximo diario 12 horas, máximo diario 18. Muestro un gráfico de la proyección de los caudales, cómo están las aducciones y las conducciones de agua, el almacenamiento. Miren que aquí calculo con 1/3 del caudal máximo diario y me da unos datos que, miren, aquí tengo unas condiciones hidrogeológicas, cómo está mi sistema de captación, cuántos pozos tengo, cuánto caudal me están dando, tengo unas fotos de los pozos.
Aquí tengo el caudal captado de cada uno y el total, y esto lo comparo con el caudal necesario, con el caudal que yo calculo según la normatividad. El almacenamiento también hago lo mismo, cuántos tanques hay, cuántos son enterrados, cuántos son elevados, cuál es el almacenamiento total existente, cuál es el requerido según la norma. Miren, aquí está un gráfico de almacenamiento, cuál es la estación de bombeo, la red de distribución. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es comparar, o lo que yo quiero más bien que ustedes hagan en el proyecto, es comparar lo que hay actualmente con lo que debería haber actualmente. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es esa tabla de los caudales. Entonces, por ejemplo, caudal máximo diario me dio 10 litros por segundo para la población futura. Pero resulta que en el municipio solamente están un solo pozo que me está dando 5 litros por segundo. Entonces ustedes van a esta adaptación. El municipio de Roble cuenta con un pozo profundo que da 5 litros por segundo, pero según los cálculos se requieren 10 litros por segundo, es decir, que hay un déficit de 5 litros por segundo. La bomba o el equipo de bombeo del pozo actual es de 10 caballos, pero según los cálculos yo necesito son 15 caballos y un caudal mayor, entonces hay que hacer una intervención. Después, con el cálculo del almacenamiento, por ejemplo, el municipio cuenta con 100 metros cúbicos de almacenamiento, pero nosotros calculamos y el almacenamiento debería ser de 200 metros cúbicos según la resolución 0330 de 2017, es decir, hay un déficit de tantos metros cúbicos. Eso es más o menos lo que yo quiero que ustedes muestren en el proyecto, ¿ok? Entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Cuéntame algo, Laila. Rosa, una preguntita respecto a toda esa información de los tanques, de los pozos existentes, todo eso tenemos que, investigarlo nosotros, ir allá o algo así. ¿Qué municipio tiene, en qué grupo te tocó? El que eso no me acuerdo el municipio. Algún compañero que se acuerde, por favor. Profe, no encuentro donde lo tengo anotado. San Onofre. ¿Hay alguien de San Onofre aquí? Es San Onofre, Adriana. Sí, pero se está preguntando si hay alguien de San Onofre aquí. ¿Hay alguien de San Onofre? Yo no me acuerdo si San Onofre o fue Galera. Bueno, la idea es que en ese momento hubiese alguno de cada municipio. Si hay alguien del municipio, la idea es que él pregunte en la empresa y le den la información. Si no, si ya en un caso muy extremo, yo les puedo dar la información de lo que hay, ¿sí? Ya ustedes desarrollarían el tema de lo que debería haber, ¿ok? Si tienen alguna duda me escriben y yo les voy dando la información, cuántos pozos hay, dónde están ubicados. Yo tengo toda la información de los municipios. Pero la idea es que ustedes hagan las averiguaciones. Pueden llamar, les dicen que es para un trabajo, o sea, para que no haya problema. Entonces, ellos les pueden dar la información así. ¿Alguna duda? Profe, cuando se le vaya a enviar
los documentos va a ser un Word y un Excel. Sí, un Word y un Excel. En el Excel van a entregar toda la información de cálculos en las hojas de cálculo como lo hemos Profe, estado en este haciendo. caso que nos toca llamar para averiguar a qué oficina hay que llamar. Hay que buscar quién es el operador. Entonces, por ejemplo, si es San Onofre, es un operador privado que se llama Aguas del Norte, algo así. No sé, depende de cada municipio. Ellos siempre tienen un operador diferente a la alcaldía. Y ellos sí dan esa información, profe. Sí, después que tú les digas que es para un trabajo, no creo que haya problema. Si hay alguien que esté en el municipio, es más fácil que vaya allá y solicite la información. En última instancia, como les dije, si no, yo se las doy. Pero la idea es que ustedes vayan a averiguar. Ustedes me piden información, pero mire, no pudimos conseguir el caudal de los pozos actuales. Yo se los puedo dar. En última, si no lo tengo, ya lo podemos hasta suponer. O sea, la idea es que ustedes hagan el ejercicio de como si estuviéramos haciendo un proyecto realmente, ¿ok? Inclusive podemos designar a Hernán para que él también busque información, que él está trabajando en el plan departamental de agua y puede tener acceso a cierta información también. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces queda como compromiso que revisen el ejemplo en el libro y la próxima clase nuevamente pues, lo desarrollamos para que esto quede bien claro, ¿ok? Listo, profe. Listo, profe.